¿Te ha pasado que intentas creer, pero sientes que todo se volvió confuso? Como si la fe fuera una conversación llena de palabras grandes, debates interminables y opiniones opuestas, y tú solo quisieras algo simple, algo real, algo que sostenga tu vida cuando estás cansado. Tal vez has escuchado sermones, has leído frases sueltas, has visto discusiones en internet, y en lugar de paz te quedó ruido. Y en medio de ese ruido aparece una pregunta silenciosa. ¿Y si el cristianismo verdadero es más claro de lo que me han dicho? ¿Y si lo esencial no es una lista interminable de cosas, sino una verdad central que ordena todo lo demás? Quizá tu lucha no es que no quieras creer. Tu lucha es que no quieres creer a ciegas. No quieres apagar el cerebro para sentirte espiritual. Quieres entender. Quieres coherencia. Quieres que la fe tenga sentido también cuando estás solo, cuando tienes ansiedad, cuando dudas, cuando la vida se rompe. Y es ahí donde Mero Cristianismo se vuelve un libro especial, porque no fue escrito para impresionar a nadie, fue escrito para ayudar. Para explicar el núcleo de la fe cristiana con claridad, como si alguien te tomara de la mano y te dijera, vamos a volver a lo básico, vamos a separar lo esencial del ruido y vamos a reconstruir desde ahí. Hoy vamos a recorrer este libro de forma simple y profunda, no para convertirlo en teoría, sino para que lo sientas como una brújula. Porque la mayor tragedia de muchas vidas no es que les falte religión, es que les falta dirección interior. Y cuando no tienes dirección, cualquier opinión te mueve, cualquier miedo te domina, cualquier herida te define. Mero Cristianismo propone algo distinto, que la fe cristiana no es un adorno cultural ni una emoción del momento, es una explicación del corazón humano y una invitación a una vida nueva. Y sí, suena grande, pero precisamente por eso necesitamos volver a lo esencial. En este video vamos a buscar 3 cosas muy concretas. Primero, claridad mental. Entender por qué, incluso en un mundo moderno, seguimos hablando de justicia, de bien y de mal, de culpa, de deber, como si existiera una ley interior que nos acusa y nos guía al mismo tiempo. Segundo, sentido. Comprender qué dice el cristianismo sobre nuestra condición, por qué sentimos que deberíamos ser mejores, y aún así fallamos, y por qué eso no se resuelve solo con disciplina. Y tercero, paz práctica. Llevarnos pasos simples para vivir una fe estable, que no dependa de un día emocional, sino de una verdad sólida que sostenga tu mente y tu corazón. Y antes de avanzar, quiero conectarlo con tu vida real. Hoy la gente vive saturada de información, de comparaciones, de exigencias. Hay ansiedad incluso en personas que tienen todo. Hay culpa incluso en personas que parecen fuertes. Hay vacío incluso en personas que están rodeadas. Y al mismo tiempo hay una crisis de confianza. Ya no sabemos en qué creer, ya no sabemos qué es verdad, ya no sabemos qué tiene sentido. En ese escenario, muchas personas miran la fe con 2 sospechas. Unos piensan que la fe es una muleta para débiles, otros piensan que la fe es una prisión que te quita libertad. Mero Cristianismo responde a ambas ideas con algo sorprendente. La fe no es apagar la razón, y la fe no es encadenar el corazón. La fe, en su forma más pura, es comprender la realidad y vivir de acuerdo con ella. Este libro está escrito por C.S. Lewis, un hombre que no comenzó como creyente seguro, sino como alguien que atravesó preguntas, dudas y resistencia. Y eso lo hace valioso, porque no escribe como quien nunca se cuestionó nada. Escribe como alguien que entiende la mente moderna, que entiende el escepticismo, que entiende la necesidad de coherencia. Su objetivo no es darte un discurso para que repitas. Su objetivo es ayudarte a ver el cristianismo como un edificio con una puerta clara. Él habla de mero, de simple, no porque sea superficial, sino porque quiere volver al centro, a aquello que, si lo entiendes, ilumina todo lo demás. Y aquí vamos a hacer algo importante. Vamos a separar el cristianismo esencial de las discusiones secundarias. Porque muchas veces la gente se pierde en detalles, denominaciones, estilos, debates internos, tradiciones culturales. Y aunque algunas cosas importan,
no son el corazón. El corazón es más simple y más profundo. Existe un bien real y un mal real. Nosotros no vivimos a la altura del bien que reconocemos. Eso produce culpa y ruptura. Y Dios no solo nos da instrucciones, sino que entra para rescatarnos y transformarnos. Esa es la columna vertebral, y cuando entiendes esa columna, muchas dudas empiezan a ordenarse. Para que no te pierdas, te voy a dar el mapa del recorrido de hoy. Vamos a caminar por 4 bloques, de forma clara. Primero, hablaremos de la ley moral, esa sensación universal de que esto está bien y esto está mal, y por qué eso importa. Segundo, hablaremos del diagnóstico, por qué aunque sepamos lo correcto, fallamos, y por qué ese conflicto interno no se soluciona solo con fuerza de voluntad. Tercero, hablaremos de la propuesta cristiana. ¿Qué significa que Dios no solo enseña, sino que rescata? ¿Y por qué Jesús no es solo un ejemplo, sino una respuesta? Y cuarto, hablaremos de la transformación práctica. ¿Cómo se vive una fe simple, estable y profunda en el día a día, sin fanatismo, sin autoengaño y sin una carga imposible? Así que, si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo. No escuches esto como quien busca un argumento para ganar una discusión. Escúchalo como quien busca una verdad para vivir mejor. Porque cuando la fe se vuelve solo debate, se vuelve seca. Pero cuando la fe se vuelve encuentro con lo real, se vuelve vida. Y si tu corazón está cansado de confusión, hoy puede empezar a encontrar claridad. Entra conmigo en el primer punto, la ley moral. Porque aquí empieza una de las observaciones más simples y más fuertes que Lewis plantea. Todos, incluso los que dicen no creer, viven como si existiera un deber. Lo ves en una discusión cualquiera. Cuando alguien dice, eso no es justo, está apelando a una idea de justicia. Cuando alguien dice, me traicionaste, está apelando a una idea de fidelidad. Cuando alguien dice, no debiste mentirme, está apelando a una idea de verdad. No solo decimos, no me gusta, decimos, está mal. Y esa diferencia es enorme, porque no me gusta es preferencia, está mal es un juicio moral. Y lo curioso es que todos, en alguna medida, usamos ese lenguaje. Incluso la persona más relativista, cuando le hacen daño, no dice, bueno, es tu perspectiva. Dice, eso no se hace. Esa ley moral no es una lista de reglas escritas en una pared. Es una intuición interna, una especie de brújula. Y aunque esa brújula puede ser distorsionada, su presencia es innegable. Nos irrita la injusticia, nos duele la mentira, nos mueve la compasión, nos indigna la crueldad. Y al mismo tiempo, nos incomoda cuando nosotros mismos fallamos, porque no solo juzgamos a otros, también nos juzgamos a nosotros. Hay cosas que hicimos hace años y todavía nos pesan. Hay palabras que dijimos y todavía nos persiguen. Hay decisiones que nadie vio, pero nosotros sabemos. Eso muestra que la ley moral no vive solo afuera, vive dentro. Y aquí viene la incomodidad que nadie puede evitar. No vivimos a la altura de lo que reconocemos. Tú puedes creer o no creer en Dios, pero igual sabes que deberías ser más paciente, más honesto, más agradecido, más generoso, más fiel. Y aún así, fallas. Todos fallamos. A veces de formas pequeñas, a veces de formas grandes, a veces con intención, a veces por debilidad, pero fallamos. Y la prueba de que fallamos es que siempre nos excusamos, damos explicaciones, decimos, es que estaba cansado, es que me provocaron, es que todos lo hacen, es que yo tuve una infancia difícil. Algunas excusas contienen verdad, el cansancio existe, las heridas existen, pero el hecho de que nos excusamos demuestra algo. Sabemos que deberíamos haber actuado mejor. Si de verdad no existiera un deber, no necesitarías excusarte. Solo dirías, hice lo que quise. Pero no. Te justificas porque hay una norma interna que te acusa. Y entonces, sin darte cuenta, ya estás frente a una pregunta central. Si existe una ley moral que no inventamos, ¿de dónde viene? Si todos, en culturas diferentes, en épocas diferentes,
Sienten que ciertas cosas son deber. ¿Qué significa eso? Lewis plantea que esa ley moral se parece más a una señal que a un capricho, una pista de que la realidad no es solo materia y azar, una pista de que hay un alguien detrás del deber. Pero antes de ir a esa conclusión, necesitamos ser honestos con lo que ya vimos. Existe un estándar y no lo cumplimos. Y ese es el punto donde mucha gente se rinde o se endurece. Algunos dicen, entonces da igual, nadie puede ser bueno, vivamos como sea. Otros se vuelven religiosos por miedo, intentando compensar con rituales, con apariencia, con perfección exterior. Pero mero cristianismo no te empuja a sí mismo ni a máscara. Te empuja a una verdad que, aunque incomode, libera. Si no cumples la ley moral, entonces el problema no es solo falta de información, el problema es interno. Algo en ti está torcido, algo en ti está dividido. Y esa división es exactamente lo que el cristianismo viene a sanar. Hasta aquí ya pusimos los cimientos de los primeros 5 puntos: el gancho de la confusión, la promesa de claridad y paz, la conexión con el dolor moderno, la presentación del libro y del autor y el mapa del recorrido. Lo que viene ahora es entrar más profundo en el diagnóstico del corazón humano y en la propuesta del cristianismo como rescate real. Y si sigues, vas a entender por qué la fe esencial no es una carga imposible, sino una puerta hacia una vida más estable por dentro. Esa ley moral de la que hablamos no es una teoría de salón. Se ve en lo cotidiano, en cosas pequeñas que todos reconocemos sin necesidad de estudiarlas. Piensa en una escena simple. Vas manejando, alguien se te mete de forma imprudente y casi te choca. ¿Qué sale de tu boca? No dices solamente «no me gustó», dices «eso estuvo mal». O imagina que quedas con alguien a una hora y esa persona llega tarde sin avisar. Te molesta, pero no solo porque te incomode, te molesta porque sientes que hay un deber: avisar, respetar, considerar al otro. O piensa en una promesa. Cuando alguien promete algo importante y luego lo rompe, tú no lo interpretas como un simple cambio de gusto, lo interpretas como una falta. Porque todos, incluso sin acuerdo previo, vivimos como si ciertas cosas fueran obligatorias. Y aquí es donde la idea se vuelve todavía más evidente. No solo exigimos esa moral a los demás, también la exigimos para nosotros. Si alguien te acusa de algo que no hiciste, te defiendes. ¿Por qué? Porque te importa ser visto como justo. Nadie disfruta sentirse culpable por algo que no hizo. Y si hiciste algo mal, muchas veces te cuesta admitirlo sin agregar una explicación. No decimos «sí mentí», decimos «sí mentí, pero». «Sí fui duro, pero tú no sabes lo que traigo». «Sí fallé, pero estaba bajo presión». A veces esas explicaciones son reales, pero el punto es este. El pero aparece porque sabemos que hay un estándar que nos acusa. Si no existiera ese estándar, no necesitarías excusarte, bastaría con decir «lo hice porque quise». Sin embargo, casi nadie vive así. Incluso la persona que se cree muy libre, cuando recibe una injusticia, no la celebra como un punto de vista, la rechaza como mal. Eso significa que en tu interior hay una especie de brújula, y esa brújula tiene dos efectos al mismo tiempo. Por un lado, te empuja hacia lo correcto, por otro, te acusa cuando no lo haces. Es como una luz que te muestra el camino y al mismo tiempo revela tus sombras. Y aquí viene lo incómodo, lo que muchos intentan evitar. El problema no es que no sepamos lo que está bien. El problema es que no lo hacemos de manera constante. Puedes tener momentos de bondad real, de generosidad, de paciencia, pero nadie se mantiene siempre a la altura de su propio estándar. Y esto no es pesimismo, es honestidad. Si te atreves a mirarte sin máscara, hay cosas que quisieras deshacer, palabras que quisieras borrar, actitudes que quisieras cambiar, impulsos que te avergüenzan, pensamientos que no te gustaría que alguien viera. Y aquí viene el minigiro, el punto donde mero cristianismo empieza a tocar nervio. No solo existe una ley moral, el problema es que tú y yo no la cumplimos.
Y si no la cumplimos, no basta con decir necesito mejorar. La palabra mejorar suena ligera, como si el asunto se resolviera con un poco de disciplina y buenos hábitos. Pero si tu propio corazón reconoce un deber y aún así lo traiciona, entonces el problema es más profundo que falta de información. Es una fractura interior, es una incoherencia interna. Y esa incoherencia se manifiesta de 1000 maneras. Queremos ser honestos, pero mentimos para protegernos. Queremos amar, pero somos egoístas cuando nos conviene. Queremos ser fieles, pero nos rendimos cuando el camino se pone difícil. Queremos ser humildes, pero el orgullo se nos sube a la cabeza cuando alguien nos aplaude. Queremos perdonar, pero guardamos listas de ofensas para sentir control. En este punto, mucha gente reacciona de 2 maneras. Una es el cinismo. Bueno, así es la vida. Todos son hipócritas. Cada quien hace lo que puede. Y esa postura parece realista, pero en el fondo es una rendición. Porque aunque digas que no te importa, la injusticia te sigue doliendo, la traición te sigue molestando, la mentira te sigue indignando. La otra reacción es el moralismo. Voy a esforzarme más, voy a portarme mejor, voy a ser más fuerte. Y el moralismo puede producir cambios externos por un tiempo, pero suele fallar por una razón simple. Te exige desde afuera lo que no te puede cambiar por dentro. Te da reglas, pero no te da poder. Te da metas, pero no te sana las raíces. Y cuando fallas, el moralismo te deja con doble peso. Culpa por haber fallado y orgullo herido por no haber sido capaz. Por eso el diagnóstico que propone Lewis es tan directo. El ser humano no es solo ignorante, está torcido. Hay algo en nosotros que reconoce el bien y aún así se inclina al mal. Y esto explica por qué el mundo funciona como funciona. No basta con educación, no basta con progreso, no basta con tecnología. Puedes mejorar el ambiente, puedes mejorar sistemas, puedes mejorar leyes, y aún así el corazón humano encuentra nuevas formas de egoísmo. Porque el problema no está solo en las estructuras, está en el interior. Y este diagnóstico no es para que te odies, es para que dejes de engañarte. Porque mientras te creas bastante bueno, nunca buscarás una solución real. Y mientras pienses que todo se arregla con fuerza de voluntad, vas a vivir agotado. Ahora, detente aquí un segundo y escucha esta pregunta con calma. Si existe un estándar moral y no lo cumplimos, ¿qué implica eso sobre nuestra relación con la fuente de ese estándar? Porque si la ley moral fuera solo un invento humano, podríamos cambiarla cuando nos convenga. Podríamos decir, ya no cuenta, y seguir. Pero no funciona así. Aunque intentes justificarte, por dentro sabes. Aunque intentes compararte con alguien peor, por dentro sabes. Aunque intentes distraerte, por dentro sabes. Hay un juicio interno que no se calla tan fácil. Y eso produce una experiencia que todos conocen: culpa. La culpa no siempre viene de haber sido atrapado. Muchas veces viene de haber fallado incluso cuando nadie vio. Y esa culpa muestra que el problema no es solo social, es espiritual. Aquí es donde entra el corazón de la propuesta cristiana. Y quiero decirlo sin adornos. El cristianismo no empieza diciéndote, sé mejor. Empieza diciéndote, necesitas rescate. Esto es lo que lo hace distinto de cualquier sistema moral. Muchos caminos te dicen, aquí está la escalera, sube. El cristianismo dice, la escalera no alcanza, porque el problema no es solo altura, es vida. Necesitas que te den una vida nueva. En otras palabras, Dios no solo te manda instrucciones desde lejos, Dios entra en la historia para hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y aquí hay algo que a muchos les cuesta, porque toca el orgullo. Si el cristianismo es cierto, entonces no eres el héroe de tu salvación. No eres el que se arregla solo. No eres el que se gana la paz a punta de esfuerzo. Eres alguien que necesita gracia. Y la gracia no es un premio, es un regalo inmerecido. Eso rompe 2 cadenas a la vez.
la cadena de la autojustificación y la cadena de la desesperación. La autojustificación porque te obliga a admitir, no soy tan bueno como digo, y la desesperación porque te permite creer, pero aún así puedo ser rescatado. Luis lo expresa de forma lógica. Si la ley moral existe y tú la rompes, entonces estás en un tipo de conflicto con la fuente de esa ley. Y no se arregla solo con disculpas vacías, porque el mal deja daño real. El cristianismo afirma que ese daño es tan serio que requiere reparación. Y por eso Jesús no aparece solo como un maestro moral, aparece como la respuesta. No solo viene a decirte cómo vivir, viene a cargar con lo que tú no puedes borrar, viene a reconciliarte, viene a abrir un camino de regreso. Y esta idea es central. Dios no te pide que te limpies para venir, te invita a venir para ser limpiado. No te pide que estés sano para entrar, te invita a entrar para ser sanado. Aquí cambia la lectura de la vida. Ya no se trata de ¿soy suficientemente bueno? Se trata de ¿me rindo al rescate? Ya no se trata de ¿cómo me gano a Dios? Se trata de ¿acepto lo que Dios hizo? Y cuando esa lógica entra, la fe deja de ser un peso emocional y se vuelve una base real. Porque por fin la solución corresponde al tamaño del problema. Si el problema fuera pequeño, bastaría con consejos. Pero como el problema es profundo, la solución es una intervención divina. Y no pienses que esto es solo teoría religiosa. Esto toca la vida diaria de una manera práctica. Si crees que todo depende de ti, vivirás ansioso. Si crees que tu valor depende de tu rendimiento, vivirás agotado. Si crees que tu identidad depende de tu imagen, vivirás esclavo de la aprobación. Pero si entiendes que el cristianismo propone rescate y transformación, entonces aparece una paz diferente. No la paz de yo controlo todo, sino la paz de yo no estoy solo, y mi vida no depende solo de mi fuerza. Hasta aquí ya recorrimos 5 pasos más del camino. Comprendimos la ley moral con ejemplos reales, sentimos el golpe de la incoherencia interna, vimos por qué el problema es más profundo que mejorar y entramos en el corazón de la propuesta cristiana como rescate, no como moralismo. Y lo que viene ahora es todavía más decisivo. ¿Qué significa creer de verdad sin apagar la razón? ¿Cómo se transforma una persona desde adentro, sin caer en fanatismo ni en autoengaño? Eso lo abrimos en el siguiente bloque. Ahora que hemos abordado lo fundamental sobre la ley moral, el diagnóstico de la humanidad y la necesidad de rescate, llegamos al punto más crucial del cristianismo, la fe. ¿Qué significa realmente creer? ¿Qué es la fe y cómo se diferencia de las creencias vacías o superficiales? La fe no es un salto ciego al vacío, ni es simplemente una emoción que cambia con los días. La fe cristiana, cuando se entiende en su esencia, es una respuesta razonable a lo que Dios ha hecho por nosotros. Es confiar en alguien que cumple lo que promete, y es vivir esa confianza de una manera que transforma nuestra vida. Para comenzar, debemos preguntarnos, ¿qué significa creer? Muchas personas, incluso dentro de la iglesia, tienen una visión errónea de la fe. Para muchos, la fe es solo un conjunto de afirmaciones que uno acepta en la mente, como una lista de cosas que hay que creer para ser un buen cristiano. Creer en Dios, creer en Jesús, creer en la Biblia. Pero la fe no es solo aceptar hechos o doctrinas, aunque esos son importantes. La fe verdadera es confiar en una persona y en lo que esa persona ha hecho por ti. Es un tipo de relación, no solo un acuerdo intelectual. La fe cristiana comienza con una simple pero radical verdad. Dios no espera que creas en Él de forma abstracta. La fe en Cristo no es solo aceptar que Él existió o incluso que murió en la cruz. La fe real en Cristo es confiar en Él como Salvador, como aquel que vino a resolver algo que tú no podías resolver y que te dio algo que no podías ganar por ti mismo. La diferencia entre una creencia superficial y una fe verdadera es esa confianza en lo que Cristo hizo por ti, un acto de amor y gracia que cambia todo en tu vida. Este es el punto donde muchas personas caen en el error de pensar que la fe es solo para momentos de dificultad.
como si fuera una herramienta que solo usas cuando no tienes respuestas. Pero la fe cristiana es algo mucho más grande que eso. No es un recurso que buscas en momentos de crisis. Es un principio que define cómo vives cada día, cómo ves al mundo, cómo entiendes el propósito de tu vida. La fe verdadera no es solo un paraguas espiritual que abres cuando te llueve. Es la base sobre la que construyes toda tu existencia. La fe entonces es confianza en acción, pero no en cualquier tipo de confianza. Es confiar en el carácter de Dios, en su bondad, en su fidelidad y en su promesa de redención. A lo largo de la Biblia, vemos que la fe siempre está relacionada con las promesas de Dios. Desde Abraham hasta los discípulos de Jesús, la fe cristiana ha sido una respuesta a las promesas de Dios. Y esas promesas no son solo palabras vacías, son la base sobre la cual el cristiano edifica su vida. Dios prometió que enviaría a su Hijo para salvarnos, y ese acto de salvación es el fundamento de nuestra fe. El problema que muchos enfrentan es que, a pesar de que la fe es esencial para la vida cristiana, la experiencia de la fe no siempre es fácil o sencilla. De hecho, la fe cristiana a menudo entra en conflicto con lo que vemos, lo que sentimos y lo que experimentamos en el mundo. Este es el desafío constante del cristiano: vivir por fe y no por vista. Vivir confiando en las promesas de Dios aun cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario. Esto no significa ignorar la realidad o vivir en una burbuja. Significa confiar en que la realidad última, la que realmente importa, es la que Dios ha prometido, no la que se muestra en nuestros sentidos. En muchos momentos de nuestra vida enfrentamos dudas. La fe nunca es una aceptación ciega, sino una confianza que se pone a prueba. La fe en Dios no es una afirmación automática de que todo será fácil o que no habrá sufrimiento. De hecho, muchos grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia experimentaron dificultades profundas. Abraham, el padre de la fe, tuvo que esperar más de 25 años por la promesa de un hijo. Moisés pasó años en el desierto, guiando a un pueblo rebelde. David, el hombre según el corazón de Dios, fue perseguido y estuvo al borde de la muerte más de una vez. Los apóstoles de Jesús enfrentaron persecuciones y martirio, pero todos ellos vivieron por fe, confiando en lo que no podían ver, esperando en lo que aún no se había manifestado. La fe cristiana, por lo tanto, no es la fe que algunos piensan, esa que se basa solo en milagros o experiencias sobrenaturales. La fe verdadera es la que sigue confiando cuando las respuestas no llegan de inmediato. Es la que sigue esperando cuando las promesas parecen retrasarse. Es la que cree que Dios es fiel incluso cuando las circunstancias parecen contradecir esa fidelidad. Y ese es el tipo de fe que Dios busca en sus hijos. No una fe que se basa en lo que podemos ver o tocar, sino una fe que se basa en lo que Dios ha prometido, aunque aún no lo tengamos en nuestras manos. En este punto, muchos pueden preguntarse, ¿cómo puedo tener esa fe? ¿Cómo puedo creer en lo que no veo? Aquí es donde entra la enseñanza más profunda de C.S. Lewis en su obra Mero Cristianismo. Lewis explica que la fe no es algo que puedas fabricar por ti mismo. No se trata de que uno simplemente decida creer porque es lo que debe hacer. La fe, según Lewis, es un regalo. Es la respuesta humana a la gracia de Dios. Y esa respuesta no es algo que se logra de inmediato, sino algo que se va cultivando a lo largo del tiempo. Es el resultado de caminar con Dios, de escuchar su palabra, de vivir en su presencia. Esto es clave porque muchos cristianos caen en la trampa de intentar creer más o tener más fe cuando las cosas van mal. Se sienten culpables porque no creen lo suficiente o porque sienten que no tienen fe como los grandes héroes espirituales. Pero la fe no es una carga de más, es un acto de confianza continua. La fe cristiana no se mide por la cantidad, sino por la calidad. No se trata de cuánta fe tienes,
sino en quién tienes tu fe. Una analogía útil que Lewis ofrece es la de un pequeño niño que confía completamente en sus padres. El niño no entiende cómo funcionan las cosas, ni cómo funcionan los vehículos o las decisiones de los adultos. Pero el niño confía en sus padres, porque sabe que ellos lo cuidan. Así es la fe en Dios. No es la fe de entender todo lo que ocurre en el universo, sino la fe de confiar en que nuestro Padre Celestial nos cuida, que Él está obrando para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver el camino. Ahora bien, esta confianza no se queda solo en un concepto teórico. La fe cristiana debe verse en acción. Y aquí es donde entramos en un aspecto fundamental de la vida cristiana. La fe que no se vive no es una fe verdadera. La fe cristiana no es solo creer en algo, es vivir como si ese algo fuera verdad. Jesús, en los Evangelios, constantemente llama a sus seguidores a vivir por fe, a actuar según la verdad del reino de Dios, incluso cuando esa verdad parece ir en contra de lo que el mundo cree. La fe no es un asunto solo de palabras, es un asunto de acción. Por eso, cuando Pablo habla de la fe en sus cartas, habla de vivir por fe, de caminar por fe, de ser justificados por fe. La fe cristiana no es solo un acuerdo intelectual, es un estilo de vida. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo se vive por fe? Vivir por fe significa tomar decisiones basadas en las promesas de Dios, no en lo que nos dicen nuestros miedos o nuestras circunstancias. Significa confiar en que Dios proveerá, incluso cuando la cuenta bancaria no lo refleje. Significa seguir adelante, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Significa amarnos los unos a los otros, incluso cuando la gente no responde con gratitud o amor. Vivir por fe es una respuesta a la gracia de Dios que cambia nuestra manera de vivir y actuar, porque sabemos que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Y al final del día, la fe cristiana es simple, pero profunda. No es solo un conjunto de creencias, es una vida que refleja esas creencias. Y esa vida es transformada por la confianza en aquel que nos llamó, nos salvó y nos sigue guiando. Así que la fe no es un esfuerzo humano, sino una respuesta humana a la gracia de Dios, un caminar con Él, un vivir en su verdad, un descansar en su promesa. En los próximos puntos veremos cómo esta fe puede ser vivida en lo cotidiano, cómo podemos aplicar estos principios de fe y confianza a nuestras luchas diarias, y cómo la fe cristiana nos lleva a una vida de propósito y esperanza, incluso en medio de los desafíos más grandes. Porque la fe no es solo para los buenos momentos, sino también para los tiempos difíciles, cuando no podemos ver el camino, pero sabemos que Él es fiel. Ahora llegamos a la parte donde todo lo anterior deja de ser una idea bonita y se convierte en vida real. Porque una cosa es entender que existe una ley moral, que no la cumplimos, que necesitamos rescate y que la fe es confianza. Y otra cosa es despertarte un lunes con la mente inquieta, con tentaciones conocidas, con una conversación difícil por delante, con un peso en el pecho, y preguntarte, ¿cómo se vive esto aquí, hoy, en mi rutina? Mero cristianismo insiste en algo que suena simple, pero es profundamente liberador. El cristianismo no es principalmente una técnica para portarte mejor. Es una transformación de lo que eres. Y cuando lo que eres cambia, lo que haces empieza a cambiar. Por eso Lewis habla de la diferencia entre hacer el bien como esfuerzo y ser alguien que está siendo hecho nuevo por dentro. Porque el moralismo puede forzar conducta por un tiempo, pero no cambia el corazón. Es como pintar una pared húmeda. Se ve mejor por unas horas, pero la humedad vuelve a salir. La fe cristiana, en cambio, no se limita a limpiar el exterior, busca sanar la raíz, y esa raíz está en el interior, en la identidad, en los deseos, en las motivaciones, en la forma en que te hablas, en lo que te gobierna cuando nadie te mira. Aquí aparece una verdad que muchos necesitan escuchar. La lucha interna no es necesariamente un signo de hipocresía,
A veces es un signo de vida. Cuando una persona está espiritualmente dormida, no pelea, se deja llevar. Pero cuando una persona empieza a despertar, siente tensión, siente que hay dos fuerzas, una parte que quiere lo correcto y otra parte que quiere lo fácil. Ese conflicto puede ser agotador, y por eso muchas personas concluyen, no sirvo para esto. Sin embargo, el cristianismo esencial no te dice si luchas, estás perdido. Te dice si luchas, no estás solo. Estás en un proceso, y el proceso no se mide por la ausencia de caídas, sino por la dirección del corazón. Esto también toca el tema de las dudas y de los tropiezos. Hay gente que cree que dudar es el opuesto de la fe, como si la fe fuera una seguridad constante sin preguntas. Pero en la práctica, muchos cristianos fieles han tenido dudas. La diferencia está en qué haces con ellas. Hay dudas que son honestas y te empujan a buscar. Y hay dudas que son excusas para rendirte. El cristianismo esencial no te invita a fingir. Te invita a ser honesto delante de Dios y a seguir caminando aun cuando tus emociones no estén alineadas. Porque la fe, en su forma más madura, no depende de sentir, depende de decidir confiar. Lewis plantea que una parte de la vida cristiana es aprender a sostener la verdad en la mente cuando el corazón se enfría. Esto es tan práctico que parece simple. Hay días en que te sientes cerca de Dios y todo es fácil. Y hay días en que te sientes seco, distraído, irritado, con poca paciencia. El error común es creer que esos días secos significan que todo se perdió. Pero la fe esencial te enseña a no obedecer a tus estados emocionales como si fueran jefes. En días secos, sostienes la verdad. En días de tentación, sostienes la verdad. En días de culpa, sostienes la verdad. Porque tu estado cambia, pero la realidad de Dios no cambia. Y ahora, si eso es cierto, ¿cómo se vive? Aquí viene una parte muy concreta. El cristianismo esencial se alimenta de hábitos simples, constantes y honestos. No de grandes promesas momentáneas, no de explosiones emocionales que duran una noche, sino de una rutina humilde. Porque el alma, como el cuerpo, se fortalece con constancia, no con intensidad ocasional. La primera práctica es la oración breve y diaria. No la oración teatral, no la oración para impresionar, no la oración donde finges estar bien. La oración real. 5 minutos donde hablas con Dios como alguien que sabe que lo necesita. Señor, hoy mi mente está inquieta. Señor, hoy tengo resentimiento. Señor, hoy tengo miedo. Señor, hoy quiero rendirme. Esa oración no es señal de derrota, es señal de verdad. Porque el orgullo ora para demostrar, la humildad ora para recibir. Y cuando la oración se vuelve diaria, deja de ser un último recurso y se vuelve respiración. La segunda práctica es una lectura mínima pero con intención. No necesitas empezar leyendo horas. La fe esencial no te exige un rendimiento imposible. Te invita a volver al centro. Un capítulo corto, un pasaje, una idea. Pero lo importante es leer con la pregunta correcta. ¿Qué revela esto sobre Dios? ¿Y qué revela esto sobre mí? No leer como quien acumula información, sino como quien busca orientación. La mente se llena de muchas voces cada día. Redes, noticias, opiniones. Si la voz de Dios no entra, el ruido te gobierna. Por eso la lectura constante es como ordenar la casa interior. No cambia el mundo de afuera, pero cambia el mundo dentro de ti. La tercera práctica es comunidad o conversación honesta. Y aquí mucha gente se frena porque ha sido herida por personas religiosas o porque no quiere sentirse juzgada. Pero el cristianismo esencial no es un proyecto individualista. La fe se fortalece cuando se comparte con sinceridad. No para competir, sino para sostenerse. A veces lo que te salva en una semana dura no es un gran sermón, sino una conversación real con alguien que te recuerda la verdad. Porque cuando estás solo, tus mentiras internas suenan más fuertes. Pero cuando abres tu corazón, el peso se divide
y la perspectiva vuelve. Ahora, con estas prácticas, empieza a ocurrir lo que Lewis llama transformación. Y aquí hay que aclarar algo. Transformación no significa que nunca fallas. Transformación significa que el centro de tu vida cambia. Antes vivías para ti. Ahora empiezas a vivir desde Dios. Antes tu prioridad era proteger tu ego. Ahora tu prioridad empieza a ser la verdad. Antes vivías reaccionando. Ahora empiezas a responder. Y esa diferencia es enorme. Porque reaccionar es automático, es instintivo, es impulsivo. Responder es consciente, es elegido, es formado. Esto se nota sobre todo en las relaciones. Porque si el cristianismo esencial es real, tiene que tocar cómo tratas a los demás. No solo cuando estás de buen humor, sino cuando estás cansado. No solo con quien te cae bien, sino con quien te incomoda. No solo con quien te devuelve el favor, sino con quien no te reconoce. El amor cristiano no es un sentimiento bonito, es una decisión que nace de una identidad nueva. Y aquí aparece una virtud central, la humildad. La humildad es una de las marcas más claras de una fe madura, porque cuando entiendes que fuiste rescatado por gracia, ya no miras a los demás desde arriba, ya no te crees juez permanente, empiezas a recordar, yo también necesito misericordia. Eso no significa que todo sea relativo, significa que la verdad se dice con amor, no con superioridad. Y esa humildad cambia conversaciones, cambia hogares, cambia ambientes. Porque la arrogancia siempre enciende guerra, pero la humildad abre puertas. Luego viene el perdón. Y aquí hay que ser muy claro. Perdonar no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. Perdonar no es borrar el dolor. Perdonar no es confiar automáticamente. Perdonar es soltar el derecho a venganza. Es dejar de alimentar la fantasía de devolver el golpe. Es decidir que tu vida no será gobernada por el daño recibido. Esto no es fácil. Y por eso el cristianismo esencial no te dice perdona y ya. Te dice, solo puedes perdonar de verdad cuando recuerdas cuánto fuiste perdonado. Cuando entiendes gracia, el corazón se vuelve capaz de soltar. No porque el otro lo merezca, sino porque tú no quieres seguir esclavo. También está la honestidad. Lewis insiste en que el cristianismo no es apariencia. Si tu fe se convierte en una máscara, se vuelve falsa. La transformación real incluye aprender a decir la verdad sobre ti mismo sin desesperarte. Porque la honestidad sin esperanza es destrucción, pero la honestidad con gracia es sanidad. El cristianismo esencial te permite decir, sí, esto está mal en mí, sin hundirte, porque ya no dependes de ser perfecto para ser amado. Y esa libertad hace que puedas cambiar de verdad. La máscara te mantiene igual, la honestidad te transforma. Y aquí volvemos al punto central. La fe simple se sostiene por práctica simple, no por perfección. Esto te libera de una carga innecesaria. Muchos se van de la fe, no porque sea falsa, sino porque la vivieron como un peso imposible. Se impusieron estándares de imagen, se exigieron emoción constante, se castigaron por cada caída. Pero el cristianismo esencial es un camino de formación, un camino donde aprendes a caminar con Dios en lo cotidiano. Y sí, hay caídas, pero la diferencia es que ya no te quedas en el suelo, aprendes a volver. Por eso, en esta parte final, quiero darte 5 ideas para recordar, resumidas como anclas. Primera, la fe no se basa en sentir, se basa en confiar. Tus emociones suben y bajan, la verdad de Dios permanece. Segunda, la lucha no es señal de fracaso, es señal de proceso. Si estás peleando por lo correcto, Dios está formando algo en ti. Tercera, la transformación real no es maquillaje moral, es cambio de identidad y de centro. Dios no solo quiere mejorar tu conducta, quiere renovarte por dentro. Cuarta, lo esencial se alimenta de hábitos simples.
Oración breve diaria, lectura con intención y comunidad honesta. Constancia sobre intensidad. Quinta, el fruto de la fe se ve en relaciones. Humildad, perdón, honestidad, amor práctico. No para ganar a Dios, sino porque Dios ya está obrando en ti. Y ahora terminemos con una oración breve, porque lo esencial no se queda en la cabeza, se recibe con el corazón. Señor, hoy quiero una fe simple, real y estable. No una fe de apariencia, sino una fe que transforme mi interior. Reconozco que muchas veces sé lo correcto y aún así fallo. Reconozco mis excusas, mi orgullo y mi miedo. Gracias porque tú no solo me diste una ley, tú me diste un rescate. Hoy pongo mi confianza en ti. Renueva mi mente cuando esté confundida. Sostén mi corazón cuando esté seco. Dame humildad para aprender, valentía para ser honesto y gracia para volver cuando tropiece. Enséñame a vivir lo esencial, paso a paso, con prácticas pequeñas y un amor grande. Amén. Si este mensaje te dio claridad, no lo dejes en el aire. Escribe en los comentarios, quiero una fe simple, no como frase, sino como decisión. Y dime, ¿qué te gustaría que expliquemos después con esta misma claridad? ¿El progreso del peregrino? ¿Romanos o Génesis? Aquí seguimos, construyendo fe esencial para la vida real.